Seguimos acá. Así es, seguimos aquí, Wellington. Buenos días para todos aquellos que están en sintonía con nosotros desde tempranito en la mañana. Wellington, háblanos qué tenemos para el día de hoy. Yo quería presentarte, pero Lisandro te ponchó de una vez. No, es que Lisandro y yo somos amigos. Está frío tú con Entre con gorditos Lisandro. somos así. No, como habíamos anunciado, David, darte la bienvenida. Tú que te retrasaste un poco, estos tapones siempre causan estragos a veces, aunque sea temprano. Pues como prometimos, tenemos ya en nuestro set al vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo, el doctor Mapuy, que además es el líder del partido Alianza por la Democracia. Bienvenido, doctor Mas. Gracias, Wellington. Buenos días, David. Y sobre todo, buenos días a todas las personas que nos miran y nos escuchan en este momento. Así es. Doctor, realmente para nosotros más que un privilegio tenerle con nosotros. Y sabemos que hablar con usted, pues el país se engrandece porque estaríamos hablando de cosas muy importantes que le convienen a nuestra nación. Háblenos un poquito del clima. ¿Cómo está este asuntito hoy en día? Usted que está envuelto en lleno en estos menesteres. Bueno, todos constatamos que los fenómenos atmosféricos extremos tienen un comportamiento inusual. Es decir, cada vez hace más calor, se producen fenómenos que afectan mucho a la agricultura, cada vez hay más sequías, cada vez hay más inundaciones. Y qué no decir de los huracanes, que la temporada de huracanes no solamente se adelanta, sino que se atrasa, es decir, dura cada vez más. En años recientes hemos tenido huracanes en el mes de diciembre, es decir, una cosa absolutamente insólita. Bueno, el San Zenón fue en diciembre, tengo entendido. No, San Zenón no, San Zenón fue el 3 de septiembre. ¿Septiembre? Sí, el día de San Zenón es el 3 de septiembre, yeah. Pero la temporada ciclónica nunca se extendía hasta esta fecha. Y en realidad, ¿qué pasa? Es que todo el clima en el planeta se ha trastornado. Y algunas personas piensan que, bueno, si el clima siempre ha cambiado, pues que cambie otra vez, no tiene mayor novedad. Sin embargo, está pasando algo absolutamente sin precedentes, y es que por primera vez en toda la historia, no de la humanidad, sino de la naturaleza, o sea, porque la humanidad es reciente, mientras que la naturaleza ya bueno, son circunstanciales. El caso es que por primera vez en toda la historia de la naturaleza, en toda la historia natural, el clima está cambiando bajo efecto de la acción humana. Y eso está pasando solamente desde hace 2 siglos, con el advenimiento de la sociedad industrial, con el surgimiento del sistema o del modo de producción industrial capitalista. Hasta el punto que en los últimos 170 años el clima ha aumentado, las temperaturas, el calor ha aumentado en 1.2 grados Celsius. Eso es enorme y se calcula desde esa fecha porque antes no existían los instrumentos de medición. Las temperaturas se miden solamente desde el año 1850. En esos 170 años el clima ha aumentado en 1.2. Pero se calcula que si aumenta la temperatura a 2 grados Celsius, pues esto va a traer consecuencias muy serias para la vida humana, muy, muy, muy graves. Y el mundo está en estado de alarma. Es decir, es una situación de alarma generalizada. Si sigue aumentando la temperatura, si se sigue calentando el planeta, pues va a seguir cambiando el clima. Y eso es particularmente grave para los pequeños estados insulares como la República Dominicana. ¿Y a qué obedece este calentamiento? Bueno, obedece a que a lo largo de la historia de la humanidad, el ser humano utilizó diferentes formas de energía. Bueno, la energía humana, la energía animal, utilizó también para producir energía, quemar árboles, ¿verdad? Usar carbón vegetal. Agricultura de subsistencia. Utilizar también como fuente de energía el agua de un río para accionar un molino, los molinos de viento también, para poder
fluir el agua. Sí. Claro. Ahora, ¿qué pasa? Desde hace un siglo y medio se están utilizando maquinarias, pero las maquinarias utilizan combustibles y los combustibles que se han usado son primero el carbón, luego el petróleo y después el gas. Ahora, esos combustibles, al ser utilizados, emiten dióxido de carbono. El dióxido de carbono es un elemento natural. Ahora, si se queman muchos combustibles fósiles, como digo, el carbón, el petróleo y el gas, eso va creando una capa, es decir, que cubre la atmósfera. Y esa capa actúa como un invernadero actúa para una plantación. Cuando usted cultiva tomates, ajíes en un invernadero, usted lo que está creando es un clima artificial. Ambiente controlado. Un ambiente controlado en ese espacio para producir esos ajíes, ¿verdad? O esos tomates, lo que usted vaya a sembrar. Ahora, esa misma situación que se da dentro de un invernadero para producir esos tomates, se está dando a nivel del planeta Tierra como conjunto, porque ese dióxido de carbono que se está generando como efecto de la combustión del carbón, del petróleo, del gas, se está concentrando encima de la atmósfera, creando una capa, y esa capa eso produce un efecto que se llama efecto invernadero. Es como si, igual que un invernadero, como si toda la Tierra se calentara. Ahora, ese calentamiento está alterando el clima. ¿Por qué? Porque se derriten los polos, se derriten los glaciares de las montañas, el mar sube de nivel, y es peligroso, pero también no solo sube de nivel, al punto, un país como República Dominicana se calcula que si las temperaturas suben a 3 grados en un siglo, la República Dominicana perderá el 13% de su territorio. Doctor, Wow, todo lo que uno escucha. El 13% de su territorio. 13% del territorio dominicano. Por ejemplo, desaparecería la mitad de la provincia de Montecristi, desaparecería el Bajo Yuna, Samaná se convertiría en una isla porque quedaría separado del resto del territorio nacional como efecto de la penetración del mar. Entonces, esto amenaza la vida humana y todos los países tienen que responder. Y hay que crear mecanismos para responder a ese fenómeno que amenaza la seguridad y la vida del mundo. Doctor. En cada país han creado diferentes mecanismos. En República Dominicana se creó el Consejo Nacional para el Cambio Climático y el Mecanismo de Desarrollo Limpio. Entonces, ese Consejo Nacional tiene un presidente. El presidente del Consejo se llama Luis Abinader Corona, porque el presidente de la República es el presidente del Consejo Nacional para el Cambio Climático. Y yo soy, en este caso, el vicepresidente. Yo soy un delegado aquí. A mí se me ha puesto al frente de estas oficinas. El presidente es el presidente de la República, sí, pero una persona tiene que estar en eso en el día a día. Pero la política la trata el Consejo. La política la traza el Consejo. La política la traza el Consejo. Entonces, a veces me dicen, pero el Consejo es un ministerio. No. El Consejo no es un ministerio. Ahora el Consejo coordina ministerios. O sea, como vicepresidente ejecutivo del Consejo, yo debo coordinar en nombre del presidente de la República varios ministerios. El Ministerio de Economía, el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Hacienda, el Banco Central de la República, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Industria, Ministerio de Turismo. Tiene muchas funciones. O sea, y otras instituciones, por ejemplo, el Ministerio de Energía, el Intran, porque justamente, ¿dónde se consume la energía fundamentalmente? La energía fundamentalmente se usa, primero hay que generar energía en las plantas eléctricas, pero una de las fuentes fundamentales de energía es el tema del transporte. Los vehículos utilizan energía. Ahora, entre la generación de energía de las plantas eléctricas y el uso de la energía para el transporte, se emiten, en el caso de República Dominicana, más del 60% de los gases de efecto invernadero del país. ¿Y qué vamos a hacer con esos sectores? Pero actuar, justamente, ese es mi trabajo. O sea, justamente coordinar con esos sectores para, a través del Consejo, trazar las políticas. Porque en el mundo entero hay una línea que es una línea de mitigación
del cambio climático, es decir, de frenar el cambio climático. Y una línea también de adaptación al cambio climático. La mitigación significa reducir la emisión de esos gases. En el caso de República Dominicana, esto por un lado hay que señalar que es importante y no es importante. Y ustedes dirán, pero... ¿Lo quemamos o pasamos en la tarea? Lo que pasa es lo siguiente, es que República Dominicana somos un país pequeño y nosotros, la totalidad del país, solo emite el 0.06% de los gases de efecto invernadero del planeta. O sea, el 0.06 es casi nada. Entonces, ¿quiénes son los grandes emisores de gases de efecto invernadero? Los grandes países desarrollados capitalistas y ahora los países emergentes como China, es decir, como la India, que están subiendo. Ahora, estos son los países que han generado el fenómeno. Se puede decir que nosotros somos los países que sufrimos el fenómeno. Unos crean el problema y otros sufren el problema. Nosotros estamos en la categoría de los que sufrimos el problema. Ahora, a la hora de resolver el fenómeno, es decir, todos debemos actuar. Claro, naturalmente no tenemos las mismas obligaciones. Es decir, no puede ser que República Dominicana tenga la misma obligación de enfrentar el cambio climático que la tiene China, o que la tiene la India, o que la tiene Estados Unidos, o que la tiene Europa. A nivel poblacional. Y que han generado, por la producción industrial, han generado el problema. Ahora, y por eso se han creado una serie de acuerdos. Dentro de esos acuerdos, el principal es la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático. Esa convención se firmó en la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro en el año 1992. Después ha habido otros acuerdos, de los cuales el más importante hoy son los acuerdos de París, que se firmaron en el año 2015. Entonces, en los acuerdos de París, cada país se comprometió a tomar una serie de medidas. República Dominicana también. Ahora, el organismo que coordina esas medidas es el Consejo Nacional para el Cambio Climático. Como digo, no es un ministerio, pero coordina la acción de todos los ministerios para producir para hacer esas. Doctor, la ONU ha expresado su preocupación porque no estamos cumpliendo con las metas trazadas a nivel de mitigación del cambio climático y por eso le ha recomendado a los países que declaren la emergencia climática. Hay países ya que lo han hecho, España, creo que Canadá y República Dominicana. ¿Cuándo lo va a hacer? Bueno, República Dominicana está trabajando. Hay que decir que dentro de nuestras circunstancias se ha trabajado y ahora hay que redoblar el esfuerzo. Me explico. Hay países donde este tema lo maneja un ministerio en particular. Puede ser el de Economía, puede ser el de Medio Ambiente. En el caso nuestro, quien maneja el tema, como digo, es el Consejo, quien coordina. El Consejo se creó en el año 2008. Ha estado trabajando mucho, pero ese trabajo se ha redoblado a partir del 16 de agosto pasado, con la asunción del gobierno del cambio. Una de las primeras medidas del presidente Abinader fue convocar una reunión plenaria del Consejo, que no se había reunido nunca. ¿Cómo? No se había reunido nunca. O sea, que no le interesaba la pasada administración. Que eso existía ahí, pero tenía un presupuesto. Trabajaban las oficinas, no, se ha trabajado mucho. La verdad es que se ha trabajado mucho, pero no se había reunido nunca las reuniones plenarias y se habían preparado todos los acuerdos y los informes, pero no había habido reunión. El presidente Abinader convocó una reunión y ahí se tomaron una serie de medidas. Dentro de esas medidas se emitió un decreto, que es el decreto que se llama MRV, que significa medición, registro y verificación de los gases de efecto invernadero. Todos los países del mundo tienen que hacerlo. República Dominicana es el cuarto país de América Latina en hacerlo. O sea, se está trabajando. Había que revisar y ampliar el compromiso de reducción, de mitigación, en un compromiso que se llama contribución nacionalmente determinada. Había que tener listo eso el 31 de diciembre. Lo terminamos. República Dominicana cumplió su cometido. Pero ahora hay que desarrollar toda una serie de tareas. Es decir, aquí hay que desarrollar toda una serie de tareas, hay que hacer un plan de acción y en eso es que estamos trabajando. Por ejemplo, aquí hay que pasar aquí en República Dominicana, nosotros tenemos que proceder, definir de manera clara y tajante nuestra opción por las energías renovables.
Ya eso fue decidido aquí por una ley en el año 2012, que con la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, 2030, se acordó descarbonizar el país. Aquí hay que acabar con el uso del carbón y el uso del petróleo y el uso del gas en la generación de energía. Ahí está Punta Catalina. Punta Catalina no puede seguir operando a carbón. No puede seguir. Hasta ahora el gobierno no le hemos encontrado solución a ese tema, pero no puede seguir operando. Es fuerte el no caso. puede. Entonces, todas estas medidas hay que tomarlas y a nosotros se nos ha encomendado esa tarea, que es una tarea importante. Bueno, ya producción nos está diciendo que debemos culminar, pero tenemos que preguntarle algo de política, porque ¿en qué está el partido? Porque bueno, terminó la campaña, hay un nuevo gobierno, usted está insertado en ese cambio, pero hay algunos que dicen que el cambio todavía no existe. Bueno, miren, en realidad hay lo siguiente, el gobierno del cambio es producto de una promesa. Y esa promesa es una promesa democrática, es una promesa de justicia, es una promesa de salud y es una promesa de bienestar. Esa es la promesa. La promesa democrática es la promesa de hacer funcionar el sistema democrático en la República Dominicana, es decir, independencia de los poderes, hacer que haya garantías para todos los ciudadanos. Yo creo que hay cambios notables en ese sentido. Y apenas van 9 meses de gobierno y hay cambios notables. Hay una promesa de justicia. Esa promesa de justicia es una promesa de actuar frente o contra la impunidad. Se está actuando, yo no sé si hay gente que no se está dando cuenta, pero yo entiendo que se está actuando en el sentido de cumplir la promesa de justicia. Sí. La promesa de salud se está actuando también. Ustedes saben que hay un monopolio, hay una pandemia mundial, no sé si la gente se ha dado cuenta también que hay una pandemia mundial, y esa pandemia mundial también se ha desarrollado una vacuna, hay un monopolio de las vacunas, República Dominicana compró vacunas, los grandes países, los países que tienen el monopolio no cumplieron, República Dominicana salió a buscar las vacunas, el gobierno dominicano está dirigiendo el proceso de vacunación. Hay que decir que nuestro país tiene experiencia en inmunizaciones. Sí, sí. Aquí siempre se ha vacunado. Desde hace 40 años este país sabe vacunar, pero una cosa es saber vacunar y otra cosa es conseguir las vacunas. Se está vacunando. República Dominicana es uno de los primeros, está en uno de los primeros lugares en América Latina en el proceso de vacunaciones, sí, a pesar de las circunstancias adversas. Y está también la promesa de bienestar. Y la promesa de bienestar tiene que ver con la pandemia y tiene que ver con las medidas que se están tomando. Nosotros, como Alianza por la Democracia, formamos parte del equipo del gobierno del cambio y estamos trabajando para el cumplimiento de esas promesas. Y esas promesas no son simples promesas. Esas promesas nosotros, no digo ya el gobierno, el país, estamos obligados a superar, ¿verdad?, ese déficit democrático, ese déficit que hemos tenido, a superar ese déficit de justicia que hemos tenido, el déficit de salud y el déficit de bienestar. Estamos trabajando en eso, debemos cumplirlo y entiendo que lo vamos a cumplir. Bueno, agradecer al doctor Maspuy por esa brillante entrevista, esas acertadas argumentaciones. Después lo tendremos de nuevo acá. Claro que sí. Pero hay que recordarle a la gente que si usted quiere que la energía permanezca, así como habla el doctor Max Puig, pues usted simple y llanamente tiene que cerrar su nevera, abrirla lo menos que posible, pero cuando vaya a tomar el agua, usted saca el envase del agua, entonces cierra la nevera, para que así ahorre energía. Así lo quiere Edesur. Es así, el Banco de Reserva, que es el banco de todos los dominicanos. Y para usted llegar a tiempo, que no le agarren esos tapones, pues usted simple y llanamente tiene que llamar a Domitaxi. Domitaxi es la línea que usted debe consumir, seguridad y confort. Llámenos al 809-922-0005 y 809-922-0000. Domitaxi. Pausamos.